Bueno, hermanos, de verdad, muchas gracias al Señor por un domingo más que nos permita a nosotros estar aquí, de verdad, con ese vivo deseo de adorar a nuestro Señor y Rey. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5 del libro que nosotros estamos estudiando. Para los que pues, nos visitan hoy, tenemos la grata visita de hermanos de San José. Estamos estudiando el libro de Jerry Bridges que se llama Pecados Respetables. Y hoy vamos ya con el capítulo 5. Y este capítulo se llama El poder del Espíritu Santo. Y como introducción y un breve repaso, y esta vez sí va a ser un breve repaso, ya no va a ser tan largo como los demás. Nosotros la semana pasada vimos que Dios ya había eliminado la culpa de nuestro pecado, ya nos había perdonado de nuestros pecados, ¿cierto? Y lo vimos que lo hizo por medio de la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en una cruz. Dios, mis hermanos, a nosotros no nos perdonó porque sea hablando con nosotros o porque vio que en usted y en mí había una santidad extraordinaria o increíble o que vio algo cool en nosotros, ¿verdad? Y así hizo que Dios nos considerara, porque vio que éramos geniales, de ninguna manera, sino que más bien por gracia nosotros fuimos salvos. Y en su Hijo Jesucristo, solamente en Jesucristo, la justicia de Dios que tenía que ser satisfecha, fue satisfecha. En la muerte de Cristo Jesús. De hecho, Arles a nosotros nos explicó en la escuela dominical del Evangelio y la salvación, cómo Dios puede ser justo, pero también misericordioso. Y Él nos explicó muy claramente eso. Si no lo recuerdan, pueden irlo a buscar. Y ahí está como Él nos lo explicó. Hermanos, nada en nosotros ha hecho que Dios obre la salvación. De hecho, siempre hemos escuchado, ¿verdad? Nosotros si hemos aportado algo, lo único que hemos aportado es nuestro pecado. Y es cierto. De hecho, vean lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:30. Mas por Él, no por nosotros, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, por Jesucristo solamente. El perdón de nuestros pecados es tan, pero tan real, y eso nosotros lo vimos la vez pasada. Tenemos que realmente estar convencidos de que el Señor a nosotros nos ha perdonado el pecado. Y es tan real como la muerte histórica del Señor Jesucristo. Y Arles también nos había explicado eso. ¿Qué pasó en aquella cruz? Es súper importante que nosotros entendamos esa verdad evangélica. Porque, como nos decía el escritor del libro, ¿verdad? Ya perdonados nuestros pecados, nosotros vamos a poder enfrentarlos. Vamos a poder luchar contra ellos. ¿Verdad? Y pusimos aquel ejemplo del ejemplo que les di de los niños, y yo llegaba y les decía, mire, ya están perdonados, yo no les voy a disciplinar, díganme, ¿quién quebró el brazo? Va a ser más fácil para el niño decir, bueno, si fui yo. Eso fue un ejemplo muy, hermano, le pueden encontrar montones de huecos ustedes a ese ejemplo, pero es lo que más encontré, lo más apegadito que encontré para poder entender eso. Ya nosotros nos sabemos perdonados por el Señor, con más facilidad nos caemos ante su presencia, arrepentidos por nuestro pecado, y le decimos, Señor, perdón, volví a pecar contra usted. ¿No le ha pasado a usted, hermano, hermana, no le ha pasado de que usted se encuentra luchando con uno o ciertos pecados en su vida y usted siente que le da y que le da y llega a un punto donde usted dice, ¿cuándo voy a ver la luz? Y usted está ahí luchando. Llegamos incluso, ¿verdad?, a preguntarnos muchas veces si de verdad el Evangelio de alguna u otra manera a mí puede ayudarme a vencer, porque aquí estoy, lucha y cada vez me veo que me hundo más. ¿Puede el Evangelio de verdad ayudarnos a nosotros a contrarrestar el poder que ejerce el pecado en nuestras vidas? Como les dije, uno cae en la duda mientras sigue luchando contra patrones de pecado, o como dije la vez pasada, hábitos, porque llegan a hacerse hábitos, pero son pecados. Hábitos arraigados en nuestra vida. Cuando dije, hermanos, luchando, es porque el creyente se va a mantener luchando. No es que bajamos los brazos, ¿verdad? Como dije la vez pasada, o suelta la espada y se deja ahí. Dios, ayúdeme. No, sigue luchando. Pero al no ver que avanza, al ver que uno no lo logra,
¿Cierto o no que uno llega a preguntarse si de verdad algún día voy a ser libre de esto, algún día voy a ser limpio de esto? Y para responder eso, esa incógnita que uno a veces tiene, ¿de verdad puede el Evangelio de alguna u otra manera ayudarme a salir de ciertos patrones o hábitos de pecado que en mi vida se han convertido ya en que me están agobiando? Para responder eso, tenemos que entender la limpieza del pecado en dos etapas. Y la primera es que nosotros quedamos completamente libres del dominio del pecado por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. O sea, el pecado, mis hermanos, ya no reina sobre nosotros. Y esto es una vez y para siempre. No reina sobre nosotros, sobre el creyente, no reina más el pecado para los creyentes. Segunda etapa. Nosotros somos libres de la presencia y la actividad del dominio del pecado, del pecado. Somos libres de esa presencia y actividad, pero eso es progresivo. Es progresivo. Lastimosamente, mis hermanos, va a continuar en esta vida el aguijón del pecado. Ahí va a continuar haciéndonos daños, continuando en nuestras vidas. Y ustedes, por ejemplo, van a ver cómo esa actividad del pecado está ahí en la Escritura. Vamos por favor a Romanos 6. Voy a leer el 1 y el 2, versos 1 y 2, y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, nosotros ya estamos muertos al pecado, completamente muertos al pecado, porque fue lo que Dios hizo por nosotros al momento de salvarnos. Matar el pecado, el dominio, el reino que tenía el pecado en nosotros. Vean ahora el verso 8 del mismo Romanos capítulo 6, dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Verdad? Estamos muertos con el Señor Jesucristo, ahora nos unimos al Señor Jesucristo en su muerte, morimos a esa culpabilidad del pecado y, por lo tanto, ya el pecado no reina más en nuestras vidas. Ustedes pueden, de hecho, pueden leer desde el verso 1, todo el capítulo 6, se van a ver cómo hay una actividad todavía. El apóstol Pablo aquí está diciendo, hay actividad del pecado, pero ustedes están muertos a él. Ya no hay dominio del pecado en su vida, pero sí está ahí la actividad del pecado, que es constante, pero no reina en nuestras vidas. Ahora, leamos el verso 12, dice, y lo van a ver, si el apóstol Pablo acaba de decir, ¿verdad? Que ya nosotros estamos muertos y que no reina el pecado en nosotros. Vea lo que dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puede reinar si ya estamos muertos a él? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir eso? No reine. Bueno, porque como les estaba diciendo, él se está refiriendo a que esa actividad del pecado va a ser continua y que nosotros tenemos que estar poniendo, como siempre les he dicho, batalla contra él, porque es latente, es continuo, es incesante. Va a estar ahí el pecado tratando de hacernos caer en nuestras vidas. Ya no está en el trono de nuestras vidas, pero sí está tratando de ejercer influencia controladora en nosotros. De hecho, vean lo que dice Gálatas 5:17, es uno de los pasajes que también hemos leído bastante. Gálatas 5:17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, ustedes y yo sabemos que todos los días, nosotros tenemos que luchar con algo pecaminoso en nuestras vidas, todos los días. Si somos honestos, así es. Hay algunos pecados que son sutiles, que de hecho, como les he dicho, no los podemos dejar ahí, no los podemos dejar en nuestro jardín, tenemos que llegar y arrancarlos. Y hay otros, mis hermanos, que probablemente nosotros ya hemos dejado atrás, que ya hemos vencido, por así decirlo, pero que después de un tiempo comienzan a aparecer, como en esas películas que sale el muerto,
comienzan a aparecer. Estaban ahí enterrados y usted dice, vencí. De hecho, Thomas Brooks dice que una de las mentiras de Satanás es mantenernos a nosotros engañados con que ya vencí y descuidarnos. Y de repente comienza ese enemigo a aparecer de nuevo, a salir de ahí para venir a hacernos daño. Y tenemos que nosotros estar alerta. Hay pecados que probablemente ya nosotros, mis hermanos, sí, los hemos dejado. Después comienzan a aparecer. Y uno dice, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si el pecado ya no tiene ya dominio en mi vida, ¿qué hay de esa actividad maligna que continúa, que no la queremos, que la odiamos, que me estorba, que sigue ahí punzando, haciendo daño al creyente, que es que usted todos los días, hermano, tiene que luchar con alguna situación, ya sea un enojo, ya sea una envidia, ya sea no sé, hermanos, castigar de mala manera a nuestros hijos, una mirada lujuriosa, un pensamiento malo? Es que está ahí constante y es molesto al cristiano, eso es estorboso. ¿Cómo puede de verdad el evangelio mantenernos a nosotros limpios y ayudarme a estar contrarrestando esto que constantemente se levanta? Gálatas 5:16 dice, ahí mismo estamos, dice, digo pues, si lo quieren buscar, sería bueno. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, para que vean la diferencia. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. En nuestra versión casi que yo la verdad lo leía y sentí que más bien con la Biblia de las Américas transmitía más el mensaje. Digo pues, andad por el Espíritu y por lo tanto no cumpliréis los deseos de la carne. Si usted anda por el Espíritu, no va a cumplir los deseos de la carne. Y andar por el Espíritu Santo, mis hermanos, es andar influenciado, controlado por el Espíritu Santo, dependiendo de Él, exponiéndonos diariamente a su voluntad, buscando obedecerla, ¿verdad? Obedecerla tal y como está en las Escrituras. Vivimos orando para que el Señor nos dé fuerzas, nos capacite para cumplir su voluntad y vencer sobre el pecado. Si vivimos de esa manera, nosotros no vamos a cumplir los deseos de la carne. Si seguimos al Espíritu Santo, no vamos a ser dominados por esa naturaleza pecaminosa. Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Está usted? Y es una pregunta que probablemente muchos dijeron, bueno, ya viene la pregunta. ¿Está usted andando por el Espíritu? Porque es que usted va a comprender, caramba, yo me estoy desviando mucho, yo estoy pecando demasiado, yo me estoy enojando demasiado, yo estoy viendo lujuriosamente demasiado, y ponga muchos más pecados que aparezcan ahí. Si están comenzando a hacer de una actividad constante, compárelo. Si usted anda por el Espíritu, usted no va a cumplir esos deseos de la carne. Pero ahí usted va a ponerlo en la balanza. Yo creo que estoy andando mucho por los deseos de la carne. Es porque hay poco espíritu. Usted no está andando, usted no está siguiendo, usted no se está viniendo a refugiar a la Escritura. Por eso necesitamos, como creyentes, el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 está diciendo esto, porque si ustedes siguen leyendo en la parte 15, dice, en el verso 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque estaba pasando una situación seria ahí en esta iglesia. Y va lo que le dice a ellos, anden en el Espíritu y van a ver que esas cosas van a desaparecer. Dios no es mentiroso, su palabra no es mentirosa, no tiene error, es confiable. Andar en el Espíritu, mis hermanos, también es tener los frutos del Espíritu Santo. Y muchos acá los pueden mencionar, pero a veces no basta con poderlos mencionar solamente. Tienen que estar saliendo de nosotros, en mínima medida, pero tienen que estar viéndose en nosotros. Esos frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, si usted los ve ahí mismo en Gálatas,
como que contrastan contra los frutos de la carne. Es como, y de hecho Gálatas 5:17 dice que se oponen. Vea, esos frutos del Espíritu Santo son, lo veía yo de esta manera, para que ataquen a los de la carne y los derroten. Pero entonces tenemos que estar ejerciendo eso. Que esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas sean evidentes para que entonces restrinjan los deseos de la carne. Hermano, Dios nos hace abundar a nosotros, nos hace crecer. La semana pasada les dije, Dios nos hace florecer en este mundo malo, hace que esos frutos de su Espíritu crezcan, sean evidentes en nuestra vida para contrarrestar, no para andarme vanagloriando de que soy bondadoso, no para andarme vanagloriando de que yo soy muy calmo. No, es para que ataquen ese enemigo que nosotros tenemos. Y si usted tiene ese espíritu, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted está andando en el Espíritu, aduéñese entonces de esas verdades bíblicas y usted va a ver que si usted comienza a andar en el Espíritu del Señor, usted le va a poner freno a ese enemigo maligno, repugnante, vil, asqueroso y un montón de cosas que vimos más del pecado. Pero mis hermanos, sepan una cosa, un libertino no lucha. Un libertino sigue sus deseos carnales. Un legalista, cuidado, porque muchas veces nosotros podemos ser legalistas. Un legalista lucha con sus propias fuerzas, lucha, se esfuerza, pero no va a lograr absolutamente nada. La victoria no es para un legalista, hasta que la gracia lo tenga que hacer ver su incapacidad y lo lleve a confiar en el único que ya hizo por él. Y un creyente sabe que hay un conflicto, sabe que hay una guerra, sabe también que Cristo ya venció. Ese es el aliciente que tiene. Cristo ya venció, pero mientras el creyente lucha, y ya hemos visto en el hermano apóstol Juan, dice, se purifica esperando la venida de su Salvador. Se purifica mientras espera que Cristo venga. No es que se queda ahí haciendo nada. Los creyentes que ya han muerto, mis hermanos, ya lograron esa corona de victoria. Alguien aquí puede decir, de ahí David, pero de una u otra manera nosotros vamos a seguir pecando. Y además el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de maldad? Y yo le digo, sí es cierto, nosotros vamos a seguir pecando. En ningún momento yo he llegado a decir aquí que nosotros vamos a ser perfectos o que nosotros vamos a parar de pecar, en ningún momento. Pero sí les tengo que remarcar algo, mis hermanos, y es que no quita la responsabilidad de que usted y yo, como creyentes, debamos obedecer la palabra del Señor y hacer morir los pecados en nuestra vida. Sean respetables, sean tolerables, sean chiquititos, los consideremos chiquititos o mínimos, o sean escandalosos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas como creyentes. Dependemos del Espíritu Santo, como lo dije, y también somos responsables. Somos responsables delante de Dios. Nuestro andar cristiano en el Espíritu Santo va a irnos limpiando poquito a poco. Vea, póngase a pensar en algún pecado que usted antes amaba o alguno que antes usted hacía. ¿Cómo hoy en día, hermano, usted ha llegado a aborrecerlo? O a procurar estar poniéndole la línea, no pasa aquí, luchando contra él. Yo sé que usted me va a decir, sí, hay. Yo recuerdo cuando yo hacía esto, yo recuerdo cuando yo pensaba esto, pero ahora yo lucho contra eso. Es porque el Espíritu Santo está obrando ahí. Como les dije, no vamos a lograr la perfección lastimosamente, y es por eso que nosotros estamos gimiendo que nuestro Señor venga, que nos libre ya de este cuerpo, porque queremos ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pero mientras lo esperamos, no nos quedamos ahí quietos. Vamos a estar peleando para que nos encuentre limpios. Pero mis hermanos, mientras usted lucha, tiene que haber por lo menos un poquitín de progreso, al menos algo de progreso. Sí, estoy avanzando. Antes me dominaba esto, antes me ganaba esta, ahora no. Ahora he aprendido a ponerle freno, porque ahora me estoy memorizando la Biblia. Porque ahora me puse a estudiar un libro de la Biblia con respecto a este tema que que este pecado que me estaba dañando. Porque el cristiano va a estar procurando. Un cristiano que simplemente baja las manos y no hace absolutamente nada, sépalo.
ese león se lo va a comer y le va a hacer mucho, mucho, mucho daño. Y hasta incluso puede llegar un momento a que él no era un creyente o ella no era una creyente y se destapa que realmente no era del Señor. Pero un creyente se va a mantener firme. Van a haber altos y bajos en nuestras vidas. Gloria a Dios por los altos. Pero por los bajos nosotros tenemos que corregirlos. Corregirlos en dependencia de su Santo Espíritu. Hay promesa en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y si usted cree eso, está bien, porque usted está creyendo en un Dios que habla verdades, en un Dios que no deja las cosas a medio palo. Nosotros ¿cuántas veces voy a leerme este libro y queda a medio palo el libro? Voy a hacer esto, ¿cuántas veces a mí me pasa, por ejemplo, si hermano le voy a mandar esto, se me fue? Si Dios fuera así, ¿qué Dios más? Falta de confianza. Yo no confiaría en un Dios así, pero es que este Dios lo que dice lo cumple. Yo lo voy a perfeccionar. Y vea eso, perfeccionar. ¿Por qué? Porque vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco. Mis hermanos, las tres personas de la Trinidad están involucradas en nuestra transformación espiritual. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, ese es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios. Ahí, hermanos, muchas partes de la Escritura, ustedes van a ver donde Pablo usa a Dios, es el que hace en nosotros, es su Hijo Jesucristo o el Espíritu Santo. Hay una obra trinitaria en nuestro transformar, en esa transformación espiritual de nuestras vidas. Pablo también, hermanos, oraba a Dios que por medio del Espíritu Santo fueran fortalecidos los hermanos en Efesios 3:16. Ahí despuesito de Gálatas dice dice así, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nosotros dependemos de su Espíritu Santo, pero ahí están ellos, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ayudándonos a nosotros. No estamos solos. Recuerdan que la vez pasada nosotros vimos que Dios no está ahí sentado diciendo, Minor, otra vez usted volvió a caer. No, Minor, yo estoy aquí con usted para ayudarle. Yo no lo voy a dejar, hijo mío. Y eso es lo que nosotros leemos en las Escrituras también. Ahí está, hay promesas preciosas que leímos la vez pasada para que nosotros no nos desalentemos cuando un pecado nos está ahí machacando. Dice que el Espíritu Santo, decía el autor Jerry Bridges, dice, nos comunica lo que Cristo nos ha otorgado. Así que cuando se habla del poder o la obra del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando del poder que ha sido dado por el Padre y el Hijo al Espíritu Santo, que actúan en Él, en nuestras vidas. Ahora yo hago una pregunta, ¿es la promesa del Espíritu Santo en su vida una realidad en su vida, esa promesa del Espíritu Santo? ¿Usted puede decir realmente, el Espíritu Santo mora en mí? ¿Es usted un hijo de Dios con el Espíritu Santo morando en usted? Si usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, el mismo Espíritu Santo, como dice la Escritura, se lo va a decir. A pesar de que pasemos momentos donde la lucha contra el pecado no es como deseáramos, estamos probablemente perdiendo. Vean lo que dice Romanos 8, del 12 al 17. Dice Romanos 8, del 12 al 17. Dice así, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Andad en el Espíritu, sed guiado por el Espíritu, es ser hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí ustedes, como les dije la vez pasada, verso 13, ¿quiénes son los únicos que pueden mortificar el pecado? Los creyentes. La tarea de mortificar el pecado no pertenece a un incrédulo, es del creyente. Así que si usted creyente está mortificando, está matando los pecados, el Espíritu Santo le está diciendo, como dice acá, está dando testimonio de que usted es un hijo de Dios. Como el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas muchas veces, mis hermanos, es muy misterioso. Pero Él está ahí, obrando, haciéndonos crecer cada vez más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:8 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí vamos nosotros, poco a poco. Nosotros no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está ahí ayudándonos, nos está ayudando a mejorar en ese andar cada día. Y usted quiere saber si el Espíritu Santo realmente está trabajando en usted. Porque puede haber la pregunta, ¿realmente yo tengo el Espíritu Santo? ¿Usted quiere saber si el Espíritu Santo está trabajando en usted? Bueno, hay una de las formas que podemos darnos cuenta, y es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo comienza a hacernos a nosotros aceptar realmente que el egoísmo es pecado, que la envidia es pecado, que la impaciencia es pecado, que una actitud crítica es pecado. Y también el Espíritu Santo a nosotros comienza a sensibilizar nuestra conciencia por medio de la exposición a la palabra, o sea, la exposición que usted haga a la palabra en su casa o la exposición en la iglesia. En la confesión de fe, en el capítulo 15, que es el del arrepentimiento para vida y salvación, en el párrafo 3, esto es con respecto al arrepentimiento para la vida y la salvación, dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona, quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Jesucristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, orando, pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Esto es cuando Dios da ese arrepentimiento para salvación. No continúa Dios dándole arrepentimiento al creyente todos los días de su vida. No aplica entonces esto de que debemos seguir aborreciendo el pecado, aborreciéndonos a nosotros mismos, orando al Señor para que nos dé fuerzas, que nos dé perdón, para nosotros seguir con un propósito, empeñados en agradarle en todo lo que nosotros hacemos. Cuando aquí, yo no sé, pero yo creo que he hablado con varios donde uno escucha la predicación y es como que el hermano, el pastor que estuvo predicando, mejor se hubiera sentado a la par mía a decirme las cosas directamente a mí. Una de esas formas es el Espíritu Santo hablándole, o como dice Hebreos, castigos del Señor por medio de su palabra, disciplina del Señor, correctiva por medio de su palabra. Pero ¿qué hace el creyente? De una vez considera y dice: sí, esto es pecado contra el Señor, debo apartarme de esto. No se pone duro, no se pone duro, como aquel Israel incrédulo que oyó la voz de Dios. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón, no endurezcáis vuestro corazón. El Espíritu Santo además no solamente nos convence, les voy a robar unos minutitos más, nos capacita para enfrentar ese pecado. Nosotros ya lo leímos en Romanos 8:13. Vivimos por el Espíritu para mortificar las obras de la carne, para hacerlas morir. Leímos Filipenses 2, del 12 al 13, donde nos manda a ser responsables. Ahí no dice que, ¿verdad? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, es que vamos a salvarnos por lo que hacemos. No, es esa salvación que el Señor nos ha dado. Nosotros vivimos responsablemente. Dios nos manda a ser responsables. Y si Él nos dice esto, no es lo mejor para nosotros hacerle caso a Dios en lo que está diciendo en su palabra. Y sabiendo además que nosotros lo tenemos ahí para que nos ayude.
Así que mi hermano, no baje los brazos cuando usted se sienta que no está avanzando. Ahí está el Espíritu Santo ayudándonos. Y si muchas veces parece que no tenemos la ayuda, es porque quizá el Espíritu Santo, Dios mismo, está haciendo que nosotros dependamos más de Él. ¿Cuántas veces es mejor, mis hermanos, ser humillado para venir a los pies del Señor? Miren lo que dice el teólogo Albert Barnes, un teólogo presbiteriano, dice: cualquier cosa que lleve a un hombre a obedecer a Dios es una bendición y un favor. Cualquier cosa que lleve a un pecador a asegurar la salvación de su alma es una ganancia para él. No importa lo que pueda costar, no importa lo que se le exija, a lo que renuncie, no importa a qué persecuciones y problemas pueda exponerlo, no importa lo que pueda sufrir o cuánto tiempo pueda sufrir, no importa que la pobreza, el desprecio, el trabajo, incluso el potro o la hoguera, esos son medios de tortura, puedan ser la consecuencia. No importa que el potro y la hoguera puedan ser las consecuencias de su religión. Sin embargo, al final lo agradecerá, porque nada de lo que pueda soportarse en esta vida puede compararse con los sufrimientos del mundo, de la desesperación. Nada en la tierra puede compararse con la gloria que se manifestará en nosotros en el cielo. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a hacer pasar a nosotros por circunstancias desafiantes para que aprendamos a crecer espiritualmente. Si usted es propenso a enojarse, bueno, se nos van a presentar circunstancias donde lo va a poner el Señor a probar si usted realmente está en la fe. Dios no tienta a nadie, eso es algo que... Pero van a haber circunstancias en nuestra vida donde nosotros tenemos que ejercitar el músculo de la fe. ¿Cómo está su músculo? Todos han visto, ¿verdad? Las personas que levantan las pesas. Hay pesas que no podemos levantar los que tenemos músculos chiquitos. Hay pecados que muchas veces nos van a botar porque no estamos bien parados para poder contrarrestarlo. Si somos rápidos para levantar juicios críticos contra los demás, bueno, van a haber un montón de oportunidades, y más en este mundo donde somos un montón de pecadores. En iglesia donde somos un montón de pecadores también. Si somos ansiosos, bueno, van a venir oportunidades para tener que enfrentar ese pecado de la ansiedad. Y van a aparecer un montón. Y vuelvo a decir, Dios no tienta a nadie, sino que permite esas circunstancias para que hagamos morir esos pecados en nuestra vida. De hecho, hay un dicho que dice: para aprender a nadar hay que echarse al agua. ¿Ustedes lo han escuchado? Se aprende a nadar en el agua. Bueno, Dios nos va a tener que poner situaciones así para comenzar a ejercitarnos de cómo vencer la impaciencia, el ser crítico, para que comencemos nosotros a fortalecernos. El Espíritu Santo, mis hermanos, está para convencernos, está para equiparnos, para luchar contra el pecado, utilizando esas circunstancias en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ejercitarnos y para habilitarnos, dejarnos bien fuertes para poder afrontar y pelear contra esos pecados. Pero no olvidemos algo muy importante. Usted y yo somos los únicos responsables de hacer morir los pecados respetables. No podemos de verdad simplemente transferir la responsabilidad a Dios y sentarnos a observar cómo Dios y su Espíritu Santo trabajan en nuestra vida. Ay, pequé. Eso fue porque Dios me dejó un momento. Hasta suena desfachatado, ¿verdad? Hasta podríamos decir, alguien dice eso, pues es un irresponsable. Pues sí, Dios está trabajando, sí, pero nosotros somos responsables. Consuélese, mi hermano, en saber que Cristo ya todo lo pagó, que nos ha dado su Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos ayuda a vencer todo tipo de pecado. Solamente, sí, esté preparado, responsablemente prepárese para enfrentar ese tipo de circunstancias que van a aparecer, con la firme confianza que el Espíritu Santo va a estar ahí de su lado. Prepárese responsablemente, ande en el Espíritu Santo, lea las Escrituras, ore, no le dé lugar al diablo, no le dé lugar al diablo. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones y ya el Señor nos ha dado suficiente para que nosotros podamos vencer muchos de esos pecados chiquititos o mínimos que afectan en nuestras vidas. Mis hermanos, hasta aquí el capítulo 5. Nos vemos, si Dios lo permite, el otro domingo.